Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a retomar la clase de dialéctica. Vamos a ver la primera parte de la clase de dialéctica. La voy a dividir en dos partes porque justamente esta teoría es bastante larga y es importante que puedan entenderla bien. Bueno, voy a agarrar mi machetito primero. Y lo que voy a tratar de hacer en esta clase es explicar, fuera de los textos que ustedes ya los tienen, qué es la dialéctica para mí, cómo la entiendo, cómo la aplico a la vida y cómo se relaciona también con la psicología social. Lo primero que tenemos que entender es que la dialéctica es un método, ¿sí?, y una teoría al mismo tiempo, que desde la psicología social la traemos justamente porque lo que hace es retroalimentar nuestro ECRO y nuestra metodología, nuestra forma de entender los grupos y por lo tanto nuestra forma de ver los vínculos. En teoría lo que nos dice la dialéctica es que todo está constantemente en constante cambio, ¿no? O sea, que nuestra vida, nuestros vínculos y por lo tanto los procesos grupales siempre están en constante cambio. Por eso justamente resistirse al cambio es una de las contradicciones que nosotros después vamos a ver en las siguientes clases, ¿sí? O en los siguientes encuentros. Entonces, primero entender esto, que la vida, y por lo tanto también nosotros, como decimos recién, bueno, nuestros vínculos, tienen esta, o se mueven, digamos, por lo que nosotros entendemos en la dialéctica, lo que llamamos nosotros las contradicciones, los polos opuestos. Es decir, nuestro alrededor está compuesto de contradicciones. ¿Qué nos hace entender la dialéctica entonces? Que existe tanto un lado A como un lado B, ¿sí? Que estos polos opuestos, que nosotros llamamos los polos que están justamente enmarcados en las contradicciones, son los que de cierta forma dan motor a nuestra vida y si lo transformamos a los grupos, dan motor también a esa tarea grupal, ¿sí? Y después vamos a entender, bueno, qué habla también justamente la dialéctica de esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, entender eso, ¿no? Que el método dialéctico estudia la transformación de la naturaleza, de la sociedad y entender que nuestra realidad no es estática, sino que está justamente en constante movimiento. Y hoy lo que quiero contarles un poco es, bueno, cuáles son los principios por los cuales se va a basar también este método dialéctico que Pichon nos trae para entender la psicología social. A mí también el método dialéctico y justamente estos principios me ayudaron a entender que, y esto también nosotros lo tenemos que entender desde la psicología social, que justamente es una rama, una disciplina que tiene esta epistemología convergente, ¿no? Es decir, que dentro de nuestra psicología social tenemos un montón de otras teorías, tomamos justamente metodologías, información de otros autores para poder entender la realidad de las personas dentro de los distintos contextos y poder así entonces abordar a las personas o a los grupos desde una multiplicidad de miradas, ¿no? Por esto también entender que esa multiplicidad de miradas, es decir, que yo no puedo abarcar a un grupo de personas, por ejemplo, solo desde una mirada biologicista o solo desde una mirada psicológica o solo desde una mirada filosófica, sino entender que los seres humanos justamente somos seres integrales, seres holísticos, que estamos compuestos justamente por todas estas fases, podemos decir, o por todas estas características, ¿no? Tanto desde lo humano, desde lo filosófico, desde lo espiritual. En psicología social decimos que somos seres biopsicosociales, ¿no? Por eso hacemos una mirada integral de eso. Pero además de entender que dentro de nosotros tenemos todas estas partes, digamos, tenemos que entender que, por supuesto, esas partes se relacionan entre sí y no solo que se relacionan, sino que se condicionan también entre sí. Esto tiene que ver con la mirada más sistémica desde la teoría de los sistemas para poder entender justamente los grupos, ¿sí? Acá les voy a ir haciendo como una mezclita de todo, pero yo sé que ustedes me van a ir siguiendo. Entonces,
El primer principio de la dialéctica dice que es el principio de objetividad. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, yo ahora voy a poner ejemplos de los grupos, van a suceder independientemente de que haya una observadora o una persona mirando esas situaciones o esas cosas, ¿sí? Es decir, este pizarrón que yo tengo acá, que ahora no lo estoy usando porque no se ve bien, sucede o existe aunque yo no lo esté mirando, ¿sí? No es que yo le doy vida cuando lo miro, eso está ahí. Cuando yo lo miro, justamente lo que hago es registrarlo, ¿no? Dentro de los grupos sucede lo mismo. ¿Qué nos ayuda a entender este principio dentro de los grupos? Que cuando ustedes estén, ahora que muchas están empezando con sus observaciones o que están coordinando grupos, lo que tienen que entender es que todos los fenómenos que suceden dentro de los grupos van a suceder independientemente de que vos como observadora o coordinadora los puedas estar mirando o los puedas registrar en ese momento. ¿Qué nos hace entender esto? Que podemos abarcar de toda la superficie de ese proceso grupal o de ese encuentro una pequeña parte también nosotros, ¿no? Es decir, que cuando estamos coordinando un grupo o cuando estamos observando un grupo, hay un montón de cosas que suceden ahí que van a quedar por fuera de nuestra mirada, ¿sí? ¿Por qué? Por distintos motivos. En principio porque por ahí nos falta información, porque a veces hay cosas que suceden, ahora se usa mucho, o sea, en los grupos de WhatsApp, que después en los encuentros podemos encontrar algunos emergentes o algunas cositas que nos remiten a conversaciones anteriores o a conversaciones o a hechos que han sucedido fuera de ese espacio grupal. Entonces, nosotros no tenemos injerencia ahí, no sabemos lo que pasa ahí, o nos lo cuentan, pero ya nos lo cuentan también pasado por un filtro, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, no sé, de un espacio, de un grupo de trabajo dentro de una institución o dentro de una organización, también hay un montón de cosas que nosotras quedamos por fuera, más que nada si vamos a trabajar como consultoras externas o demás, hay un montón de cosas que no vamos a ver dentro de ese grupo, pero que aún así suceden, y no solo que suceden y están presentes, sino que causan un efecto en ese grupo, ¿sí? Que muchas veces lo que nosotros vemos es como esa réplica, esa onda. Imagínense ustedes cuando nosotros tiramos una piedra a un lago, ¿sí? Que vemos después cómo las ondas se van expandiendo, ¿no? Hasta muchas veces llegar a la orilla. Bueno, a veces lo que nosotros, como esas ondas, esas resonancias, es lo que nosotros llegamos a percibir, pero no miramos o no llegamos a ver quién fue el que tiró la piedra, ¿no? O qué es lo que pasó, ¿no? Entonces logramos percibir algo o nos llega quizás alguna resonancia o algo de algo que pasó, pero muchas veces no sabemos qué es lo que pasó. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, primer principio nos ayuda a entender esto, que por más de que nosotros estemos re atentas a los grupos, tengamos un montón de observadores, hagamos los análisis, hagamos todo, hay cosas que van a suceder y que se nos van a escapar, ¿sí? Eso para tenerlo ahí. El segundo principio, para mí también, yo la dialéctica me ayudó mucho para entender la vida, básicamente. El segundo principio tiene que ver con el principio del encadenamiento universal. Y de esto también habla un poco Pichon Rivière en su teoría de la enfermedad única. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Que todos los aspectos de la realidad están vinculados entre sí, ¿sí? Absolutamente todo lo que pasa en nuestra realidad tiene una vinculación, ¿no? Que hoy ustedes estén acá mirando esta grabación tiene que ver con que un día se sumaron a la escuela, con que nos empezaron a seguir en Instagram y entonces les gustó cómo explicaba, ¿no? O sea, hay todo un encadenamiento de situaciones que exceden muchas veces a esto que está pasando acá. ¿Para qué nos ayuda justamente principio? Para entender, si lo pasamos a los procesos grupales, que todo lo que pasa en ese grupo, esa hora que yo me encuentro con ese grupo, está relacionado también con una historia anterior, con un montón de hechos, ¿no? Y que muchas veces es consecuencia de un montón de hechos que se vienen dando quizás hace un tiempo o quizás hace poco también dentro de ese grupo.
No solo eso, sino que además esa situación grupal, ese aquí y ahora, va a tener que ver también con las situaciones personales que fueron atravesando o que le fueron pasando a cada una de las personas que están dentro de ese grupo, ¿sí? Y fíjense que muchas veces dentro de los espacios grupales se traen recuerdos, experiencias, anécdotas, algo que le pasó a la persona que por ahí lo puede relacionar con la teoría, y eso muchas veces genera movimientos en el grupo, genera esta resonancia fantasmática, ¿no? Por ahí alguien cuenta algo que le pasó y de repente se genera esta resonancia y varias personas se ponen a llorar, ¿no? Porque justamente eso que le pasó a esa persona tiene un poco que ver o resuena un poco con la vida de cada una de esas personas, ¿no? Entonces es entender eso, que absolutamente todo está relacionado. Y acá también, ojo, ¿por qué? Porque entonces también lo que yo haga o deje de hacer como coordinadora de ese grupo va a tener una relación y una implicancia en lo que suceda también en la grupalidad, ¿sí? Entonces, esta ley de encadenamiento universal nos habla justamente de eso, ¿no? De que todo está relacionado y que los fenómenos y los procesos están vinculados entre sí indisolublemente, que quiere decir que cuando yo tenga que ponerme a estudiar un grupo, a analizar un grupo, voy a tener que mirar también un poquito más ese contexto del grupo, ¿sí? No puedo yo solamente mirar el grupo, analizar ese grupo en los 5 o 6 encuentros que tuve aisladamente. O sea, tengo que analizar también e identificar en qué año está ese grupo, si estamos hablando de un grupo de estudio, si estamos hablando que estoy observando, no sé, un taller, bueno, un taller de qué, cuánto tiempo hace que se da ese taller, cuánto tiempo hace que esas personas vienen a ese taller, en dónde está ese taller, qué onda ese taller con la institución donde se está brindando. Por ejemplo, hay muchos, no sé, centros de formación profesional, ¿no? Dentro de los distintos lugares o ciudades. Bueno, a veces esos centros cumplen también un rol fundamental para la comunidad, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver y hace justamente a la idiosincrasia, al ecro, a las características de ese grupo, ¿sí? Entonces, les quiero leer esto, bueno, están vinculados entre sí, esto que les decía re bien, todos los objetos, fenómenos y procesos están vinculados entre sí indisolublemente en diferentes grados de dependencia y condicionalidad, ¿sí? Habrá situaciones que dependan más o menos de otras, ¿sí? O que condicionen más o menos a otras. Como les decía, si estamos observando un grupo dentro de una institución, lo que pase en la institución muchas veces condiciona también al grupo, ¿sí? Si la institución, supónganse, hoy, no sé, están reformando el espacio y tuvieron que cambiar los horarios, las aulas y demás, y eso generó malestar en el grupo, ahí hay una condición, digamos, que afecta mucho más al grupo que por ahí sí están en otro tipo de espacio donde no sucede eso, ¿sí? A veces hay una condicionalidad con el espacio que interfiere más en la grupalidad y otras veces no, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pero sobre todo entender este contexto. Entonces, dice, de tal manera que para entender la realidad vamos a tener que estudiar el objeto, ¿sí? El fenómeno, el proceso, o sea, vamos a tener que estudiar ese grupo en sus nexos internos, que sería dentro del grupo, cómo se dan esos vínculos entre los integrantes, entre el grupo con la tarea, entre el grupo con los coordinadores, y estudiar también esos nexos externos, digamos, con otros fenómenos, con otros grupos, con el contexto, etcétera, ¿sí? Bien, y obviamente que esto que decimos acá en realidad no es algo continuo, no es algo que es algo que continuo, perdón, no es algo que se corta, se ve modificado constantemente, y estos nexos que acababa de hablar recién, obviamente que se van modificando todo el tiempo, ¿sí? Se van modificando todo el tiempo, más en Argentina, imagínense. Bien, después tenemos, ay,
el principio de análisis concreto de los fenómenos. Cuando hablamos de fenómenos, ustedes pónganle el grupo. O sea, porque más de explicarle la teoría de la dialéctica, a mí lo que intento en estas clases y en la que viene va a ser por qué nosotros decimos que la dialéctica es la metodología que utilizamos también desde la psicología social, ¿no? O sea, nosotros utilizamos este método dialéctico para entender los procesos grupales. Entonces, lo que a mí me interesa es justamente que ustedes puedan entender esto. Después pueden, si tienen ganas, leer, buscar más información sobre qué es la dialéctica y demás para que ustedes puedan por ahí terminar de darle vuelta si es que le quedó alguna duda. Capaz que van entendiendo joya. Entonces, el otro es el principio de análisis concreto de los fenómenos. ¿Qué me dice esto? Que todo grupo trae una historia, ¿sí? Y que yo tengo que entender a ese grupo también con esa historia. Puede pasar que esté coordinando o que empiece a trabajar con un grupo que no traiga una historia como grupo porque se empezó a conformar en el momento en que yo comencé a coordinarlo, ¿no? Entonces vamos a construir la historia juntos. Pero, sin embargo, cada una de las personas que están viniendo a esa grupalidad trae consigo una historia que si la hemos finito, vamos a encontrar resonancias, vamos a encontrar factores en común, vamos a encontrar historias que se parecen, o una necesidad en común, o deseos en común, ¿sí? Piensen ustedes cuando arrancaron a estudiar psicología social, ¿no? El primer día del primer año. Bueno, ahí se conformó un grupo, ¿sí? Que no traía una historia, pero sí cada una de las personas tenían como este objetivo en común. Bueno, estudiar psicología social. En ese por qué estudiar psicología social, si indagamos un poco, seguramente hay en alguna de las personas historias en común, ¿no? Porque muchas de ustedes dicen, bueno, porque me gusta ayudar gente, porque me atrae lo social, porque me gusta la psicología, porque, no sé, me lo recomendó una amiga y me gustó, me contó lo que hacía, porque esto, porque aquello, ¿no? Entonces, esas historias se van también haciendo, digamos, o entrelazando para conformar este ecro grupal que posteriormente, digamos, se va a ir modificando en la medida en que los encuentros se vayan haciendo cada vez más frecuentes o nos vayamos encontrando cada vez más veces, ¿no? Entonces, todo fenómeno existe, como les decía, todo grupo, podemos decir, existe en este momento, en el aquí y ahora, y es el resultado de un desarrollo histórico, ¿no? Nosotras somos el resultado de nuestra historia también. Somos el resultado de las decisiones que tomamos. Ya parezco un meme o estos mensajes motivacionales de Instagram, pero es así, somos el resultado de las decisiones que tomamos, del lugar donde vivimos, de las amistades que tenemos, de lo que estudiamos, de lo que hicimos, de lo que no hicimos, ¿sí? Somos el resultado de todo eso. Y cada una de las decisiones que nosotras vamos tomando en nuestras vidas van justamente cambiando el rumbo de la historia, ¿sí? Ustedes piensen, bueno, que ustedes hayan empezado a estudiar psicología social, seguramente, capaz que ahora no lo perciben, pero en un momento de su vida sí, algo de su vida cambió, o empezó, o se va a empezar a modificar ese rumbo. Quizás antes de estudiar psicología social ustedes nunca habían pensado en trabajar con grupos. Quizás nunca se lo habían planteado, nunca se lo habían imaginado. Y de repente ahora están pensando, uy, me gustaría hacer esto, quisiera hacer aquella otra cosa, me gustaría dejar el trabajo que tengo ahora y en algún momento poder trabajar como psicóloga social, ¿no? Esa decisión de haber empezado una carrera le fue trayendo, digamos, como podríamos decir, o la fue encaminando por otro rumbo. Muchas se separan, muchas tienen crisis, se mudan de lugar, o sea, todas esas cosas que también pasan durante la carrera hacen, digamos, a que ustedes vayan un poco cambiando el rumbo de su historia y por lo tanto de su futuro. Todo lo que ustedes decidan hoy va a impactar en el mañana, ¿sí? Que ustedes estén hoy acá en este espacio estudiando, pensando en un futuro laboral, va a hacer que también puedan seguramente llegar más fácil a eso que las personas que por ahí se recibieron de psicosociales y se quedaron ahí sentadas diciendo que bueno,
esto todo muy lindo, pero yo no voy a trabajar nunca esto, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo, obviamente en nuestra vida y el impacto que genera en nuestra vida, pero además entender también en la grupalidad, ¿sí? Entonces, que nosotros somos el resultado de nuestra historia, los padres que tuvimos, los amigos que tuvimos y demás. Y si lo pensamos en los grupos son el resultado de los vínculos con otros grupos, de los coordinadores que tuvieron, de los profes que tuvieron, de los integrantes del grupo, porque cada grupo es distinto. ¿Por qué? Porque está conformado por personas distintas, ¿sí? Porque por más de que yo esté en 5 grupos de distintas cosas, cada uno de esos grupos es distinto, porque el ecro que se forma tiene que ver con el resto de las personas que están ahí y cómo se conjugan esas historias con mi historia personal. Por eso también, acá aunando un poco todas las teorías, podemos identificar que, por ejemplo, en algunos grupos podés tener un rol más de portavoz y en el otro capaz que sos silente. O en uno sos super líder, activás siempre, estás ahí, vas a venir, y en otros, capaz que a veces tenés un rol más saboteador, ¿no? Sin darte cuenta. ¿Por qué sucede eso? Recuerdan que cuando expliqué roles, porque justamente se conjuga esa historia grupal con mi historia personal, con mi rol, ¿sí? Con ese aquí y ahora también del grupo, ¿sí? Entonces, también mi comportamiento va a depender del resto de las personas que estén ahí, ¿sí? Especialmente porque por ahí hay grupos en donde hay personas que tienen la misma personalidad que yo, entonces, bueno, dejamos el lugar o nos hacen dejar el lugar a otros liderazgos, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente con esto. Bueno, obviamente que también tenemos que entender que como personas no somos solo el resultado de nuestra historia, sino también el resultado de nuestra humanidad. Los grupos no son obviamente también solo el resultado de su propia historia grupal, sino que también el resultado de esta humanidad, de este tiempo histórico, ¿sí? Del lugar donde viven, ¿no? de este hecho también concreto, ¿sí? Eso para entender a mí me fascina porque nosotros vemos tanta multiplicidad de cosas dentro de un grupo, o sea, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para poder interpretar qué es lo que está pasando en esa grupalidad, ¿sí? Eso es, a mí me parece como, bueno, fantástico, fantástico, fantástico. Y después tenemos el principio de desarrollo, que es el último principio que vamos a ver hoy y vamos a dejar para la próxima clase las leyes de la dialéctica, que esas también están muy buenas, como para terminar de entender. ¿Qué nos dice esto, no? El principio de desarrollo. Que todo desarrollo tiene que ver justamente con un movimiento. Nosotros, si pensamos en desarrollo, a ver, les dejo un minuto para que ustedes piensen. ¿En qué pienso? En crecimiento, en movimiento, en ir hacia arriba, ¿sí? En subir. Bueno, esto lo que nos dice la dialéctica es que también tenemos que diferenciar lo que es el movimiento del desarrollo. Nosotros pensamos en desarrollo, pensamos en un desarrollo más ascensional, en algo que va subiendo, y cuando pensamos en movimiento, pensamos justamente en esto de cambio, ¿sí? En algo que se mueve, ¿sí? Pero no necesariamente va hacia adelante, sino que se puede generar este ida y vuelta, ¿no? Este movimiento, entonces, que nosotros hacemos dentro de la espiral dialéctica, si la cámara me toma, ¿no? Nosotros, esto yo también ya se lo he explicado, partimos de acá, de este punto A, supongamos, ¿no? Y todo esto que nosotros, que el grupo va haciendo para llegar al punto B, al punto C y demás, son movimientos que se van dando muchas veces de forma natural y otras veces también se necesita la intervención justamente de coordinadores para poder acelerar, motorizar ese movimiento. Cuando se produce ese movimiento, ¿no? Ese movimiento, se genera un salto en la espiral dialéctica. Por eso, si ustedes se detienen a pensar un minuto, estamos hablando de espiral dialéctica, estamos hablando de la dialéctica, ¿no? O sea, claramente hay ahí una relación.
después vamos a ver también qué relación tiene la espiral dialéctica con los pares contradictorios, ¿no? Que eso es muy importante de poder entender después cuando veamos las contradicciones grupales. Entonces, este movimiento no está entonces graficado, digamos, como círculo cerrado, sino más bien como algo abierto que permite el cambio, que permite la retroalimentación, que me permite ir justamente esto, aprendiendo y retroalimentándome de cada una de estas etapas, ¿no? Porque si decimos que estamos en constante cambio, en constante movimiento, que somos el resultado de nuestra historia y demás, cuando nosotros pasamos por unas crisis, que son justamente los momentos de mayor movimiento, de mayor resistencia y todo, y logramos pasar eso, logramos hacer este salto en la dialéctica, es porque hemos podido también de alguna forma incorporar o tomar algunas herramientas que nos fueron permitiendo, digamos, o que fuimos elaborando en toda nuestra historia, ¿sí? Es decir, que hemos podido tener una adaptación activa a la realidad, ¿sí? Es decir, me pude instrumentar para poder atravesar esta situación. Si ustedes están mirando ahora, por ejemplo, el Eternauta, que está muy de moda y hay muchos videos también de personas que están analizándolo, también de la psicología social, justamente es esto, ¿no? Bueno, con las herramientas cotidianas que tienen ahí, ¿no? Porque no les queda otra, generan esa adaptación activa para poder atravesar esa situación de crisis que están atravesando. La pandemia también fue eso. Quien no tiene la capacidad de poder generar esa adaptación activa se queda en ese círculo repetitivo y bueno, muchas veces puede ser que se enferme, puede ser que se quede sin laburo, puede ser que hasta se muera, ¿no? Entonces es para entender eso. Este salto, digamos, implica siempre una apertura hacia lo nuevo. Entonces, bueno, vamos a... esto sería ahí lo último. Bien, por lo último entonces les digo que este movimiento, ¿sí? Que se va a dar cuando se transforme, digamos, hay un cambio, digamos, en la calidad, ¿sí? De ese objeto, de ese grupo, de esa persona, nosotros estamos hablando de grupos, que lo que genera justamente es ese salto en la espiral dialéctica, es un salto cualitativo, ¿sí? Un salto de calidad, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver con una de las leyes de la dialéctica que dice que la acumulación en cantidad genera un salto en la calidad o genera un cambio en la cualidad, ¿no? Entonces, este salto de la espiral dialéctica tiene que ver directamente con esa ley de la dialéctica, ¿sí? Que dice, se las voy a leer acá, para que les quede ahí bien claro, la ley de acumulación en cantidad y salto de la calidad. Eso es algo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, entender que lo que propone la dialéctica es que todo está relacionado, que en nuestra vida todo se compone a través de contradicciones. Después vamos a ver cómo se resuelven esas contradicciones en relación a los grupos, que somos el resultado de nuestra historia, ¿sí? Que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor suceden aunque nosotros las estemos viendo o no, y que sobre todo somos también parte de ese movimiento, de ese cambio, ¿sí? Y que somos el resultado y también no solo que somos acá, lo traigo acá a Pichón, ¿no? Que dice que las personas somos, dice, sujetos productores y producidos de esta realidad, ¿no? Justamente estas dos, fíjense, polos dialécticos, ¿no? Produzco, soy un producto de esta realidad y de esta humanidad y a la vez la creo, ¿no? Es como, bueno, pero ¿qué sucedió primero, el huevo o la gallina? Bueno, sucede todo junto a la vez. Espero que les haya servido la clase, me encantaría que después puedan comentar ahí en el grupo qué les pareció y nos vemos en la próxima para seguir hablando sobre las leyes de la dialéctica. Chau, chau.